Bueno, de ajuste interpersonal, ¿no? Y el ajuste interpersonal tiene que ver ya más con algo más interno, y aquí estamos empezando a tocar factores de vulnerabilidad. El vínculo con pares usuarios de drogas y con actitudes o conductas antisociales. Dice, esto es muy importante. Si un papá o un hermano mayor utiliza drogas lícitas o ilícitas, tiene el chico un 4.5 posibilidades de usar también drogas. Pero si su mejor amigo utiliza drogas, entonces tiene 10 veces más posibilidad de que él use drogas. Porque en el adolescente realmente lo más importante interpersonal es el amigo, es el igual. Si lo ubicamos en el contexto, está en el proceso de identificación, de buscarse de identidad. Entonces es mucho más importante en el adolescente el amigo. Entonces, muy importante el que el amigo más cercano no utilice drogas, ¿no? Y si detectamos que el amigo más cercano utilice drogas, en lugar de rechazarlo, hay que tratar de incorporarlo al ambiente familiar sustituto, en tratar de ayudarlo, en hablar con los papás, etcétera, ¿no? Otra vez con la idea de no es que una manzana podrida podrá otra. Esto lo encuentran muchas investigaciones, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Es muy importante, y en la última encuesta nacional de adicciones lo volvimos a encontrar. La otra cuestión muy importante, el aislamiento social. Cuando un adolescente se aísla, tiene más posibilidad de usar. Para el adolescente es fundamental estar en grupos, ¿no? La baja competencia social y dificultad para socializar, una baja asertividad y manejo inadecuado del conflicto interpersonal. Luego vamos a ver que esto de la baja asertividad es un concepto muy norteamericano que hay que ubicar siempre de acuerdo al medio en el que estamos desenvueltos nosotros. Otros factores individuales, ¿no? Son la baja percepción de riesgo, cuando la gente no sabe que las drogas que tienen riesgos. Hace un momento me preguntaba una periodista cómo podría ser qué sugerencia podía yo dar para ayudar a limitar esto. Y los estudios han mostrado que sí es importante hablarle a los jóvenes de las drogas, que es importante hablarle de cuáles son las consecuencias que esto tiene, ¿no? Va a ser muy complicado que lo puedan entender absolutamente, porque el cerebro todavía no está absolutamente desarrollado, pero pueden entender muchas cosas, por supuesto. Y lo que nos han dicho los jóvenes, los niños también, de qué es lo que les ha limitado. La gran cantidad de gente que no usa drogas nos han dicho que lo que les ha limitado es saber cuáles pueden ser las consecuencias o haber visto las consecuencias en otra gente, ¿no? También la percepción de alta accesibilidad a las drogas. Si nos parece que es muy fácil conseguir drogas, entonces es también muy sencillo que nos introduzcamos en ellas, ¿no? Las actitudes, creencias, expectativas positivas respecto al consumo. Es decir, esto quiere decir, bueno, pensar que si yo utilizo drogas voy a ser más fuerte, voy a poder entender más, voy a tener mayor atención, etcétera. Es decir, todos los factores, o voy a poder ser más atractivo para las mujeres, o voy a poder lanzarme más para hacer una relación de pareja. Expectativas asociadas de manera positiva pueden ser un factor también que pueda conducir. La percepción de bajo control conductual frente a situaciones de riesgo quiere decir la sensación de que no voy a poder decir no me voy a poder resistir. Entonces ahí sí tendremos que aumentar la posibilidad en esos adolescentes de que cómo puede hacer para resistirse a hacer eso. Una percepción insatisfactoria con su forma de vida, con el tipo de vida que tiene, por supuesto muy entendible en gente que tiene muchas carencias económicas, ¿no? Y ahí son todos los retos que tenemos que hacer. Esto no solamente estamos describiendo cuáles son los factores de gente que está por ahí, sino nosotros que estamos comprometidos con esta tarea. Eso es lo que tenemos que estar entonces viendo cómo lo podemos resolver. Si lo que estamos diciendo es, hay una gente que está inconforme con su calidad de vida, ¿no? Tiene una posibilidad de usar drogas, entonces yo, como alguien que trabaja en drogas, tengo que ver cómo le puedo dar satisfactores de vida a la gente.
Y entonces por eso es que va muchísimo más el problema de droga que un problema de salud. Es un problema de economía, es un problema de infraestructura. Si no solamente se queda en salud, no es solamente tratar la salud mental. Hay que entonces involucrar a gente que tiene trabajos, a gente que trabaja que tiene escuelas, a gente que trabaja en los espacios públicos. Ver, el compañero de Colombia nos decía ayer muy interesante en su plática, bueno, hacíamos campos deportivos, pero eran solamente de fútbol y de básquetbol, ¿no? Porque los viejos pensamos que así se divierten los jóvenes, y los jóvenes, cuando le preguntamos, lo que querían era lugares de alto riesgo, así que pudieran escalar, que pudieran hacer, estar con las patinetas y demás, ¿no? Es decir, estos yo creo que son factores que no solamente están describiendo a ambientes o a sujetos, sino son elementos que nosotros, como trabajadores en este campo, tendremos que asumir y tenemos que convertir en elementos prácticos, ¿no? Toda la investigación que nosotros hacemos realmente va con ese proceso. Nuestro interés no es solamente el que quede en un papel, ¿no? Ok. Un factor también de riesgo, ¿no? Pero puede ser un factor de protección cuando existe, por ejemplo, es el sentido del humor. El tener un humor ante la vida es un factor enormemente de protección, el reírse de las cosas, ¿no? Ok. Una deficiente capacidad de afrontamiento del estrés y el uso inadecuado del tiempo libre, no saber qué hacer, ¿no? Por eso es importante mantenerlos en la escuela, por eso es importante tener actividades extraescolares, ¿no? Alteraciones afectivas, que fundamentalmente ¿a qué se refiere? A la depresión, ansiedad. Abajo siempre un adicto, no un usuario, pero un adicto, alguien con un consumo problemático de uso de drogas, tiene una comorbilidad psiquiátrica, tiene una patología dual. Y las más frecuentes son depresión y ansiedad. Entonces, si nosotros no vemos la depresión y no vemos la ansiedad y tratamos meramente el consumo de sustancias, estamos haciendo bastante poco efectivo lo que hagamos, ¿no? Okay. La exposición a eventos traumáticos en la primera infancia, especialmente violencia y abuso sexual, y pérdidas significativas. También esto es importante, la ausencia de alguien importante, de duelos no elaborados, ¿no? A ver, creo que me voy un poquito más rápido para que... Esta es la misma. Síntomas y trastornos depresivos, otra vez, muchos estudios coincidimos en esto. Baja autoestima, ¿no? Que puede llevar hasta ideación o intento suicida. ¿Okay? Problemas de ajuste conductual, impulsividad y agresividad. La impulsividad y la agresividad son muy frecuentes en los adolescentes. Lo que hay que tener también es como una diferencia de cuándo es parte de la protesta y de la rebeldía adolescente y cuándo se está pasando de esto, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque si no, nos convertimos en agentes represores meramente. Hay que permitir la oposición, hay que permitir la rebeldía, pero tenemos que ser como en un estado del arte, saber hasta dónde eso ya puede ser un síntoma de algo más, ¿no? Ahora, esos fueron estudios que se han hecho en México completo, los que hemos realizado en centros de integración juvenil, ¿no? Estos son predictores del uso de sustancias en estudiantes de educación media básica, ¿no? Entonces, ahí, ¿cuáles fueron los factores más importantes para el uso alguna vez en la vida? Fueron trastornos de conducta, ¿no? Ahí está presentado con el grado de significancia, etcétera, pero eso no lo vamos a tocar, solamente vamos a decir la síntesis de eso. Y el vínculo con redes disfuncionales es otra vez amigos que utilizan drogas o que tienen problemas de hurtos o pandillerismo o ausencia escolar. La baja para el uso en los últimos 30 días, es decir, para los usuarios activos, la baja adherencia escolar, ¿no? La gente que no está en la escuela resultó más importante aún que los amigos que usaban drogas. Otro estudio, con una muestra mucho mayor,
fue la autopercepción de bajo control conductual. Eso quiere decir, no voy a poder decir no si me lo ofrecen. Entonces, esto, si lo convertimos en un programa de prevención, tendríamos que buscar formas para que la gente aprenda a oponerse al grupo de pares. Predictores del uso de drogas, otro estudio, ¿no? Aquí es interesante que aquí sí pudimos hacer una diferenciación con hombres-mujeres, ¿no? Y el factor más relevante fue el vínculo también nuevamente con amigos que tenían conducta desviante, y una diferencia entre hombres y mujeres. En las mujeres impacta mucho más un problema dentro de la familia que en el varón. Las mujeres parece que resonan, como que son mucho más impactadas cuando hay conflictos dentro de la familia que el varón para el consumo de drogas. En cambio, en el hombre es más el que tenga bajo control de impulsos. Aquí pasamos a otra categoría. ¿Cuáles son predictores para el abuso de drogas, para el consumo problemático, ¿no? Y aquí vamos a leerlo. Dice, la exposición a estresores escolares es el más importante. De abajo hacia arriba. Es el más importante, es que la escuela lo presionen, lo saquen, ¿no? Lo limiten, no lo valoren, ¿no? o lo confronten. El siguiente fue el no saber manejar los conflictos. Esto quiere decir evitación o afrontamiento heterodirigido de conflictos. No saber qué hacer ante una situación problemática y los trastornos depresivos. Entonces, la depresión como base, como un rasgo de personalidad es mucho más importante predictivamente para el abuso, no para el uso. Predictores para la dependencia, ¿no? Son la exposición a estresores familiares, a conflictos dentro de la familia, nuevamente los trastornos depresivos, muy importante, y el otro es la accesibilidad a las drogas. La disponibilidad, ¿por qué? Al inicio les decía, ¿por qué lo usan más los hombres que las mujeres? No hay porque haya un chip diferente, ¿no? Para que las mujeres usen menos, sino las mujeres se colocan, o la sociedad los coloca en situación de menor riesgo para el consumo de drogas. Factores de resiliencia, que nos permite ser como más flexibles a las presiones, al estrés, y no utilizar drogas, ¿no? Entonces, en principio, tenemos que la gente pueda controlar los impulsos bien, ¿no? Que tenga una buena autoestima. Esos fueron los dos más importantes. ¿Qué nos dicen los datos? Nos dice que las condiciones de vulnerabilidad como depresión pueden llevar de la experimentación al abuso y dependencia. ¿Qué podríamos hacer nosotros como trabajadores de salud, básicamente, o como trabajadores en escuelas? Detectar tempranamente quién tiene depresión. Hacer programas de tamizaje para que no avance la depresión. Entonces, ¿cuándo se puede hacer? Se puede hacer desde niños. Nosotros hemos hecho trabajo desde preescolar, niños que están en kinder, ¿no? Niños en situación de primaria, secundaria, ver programas de tamizaje para ver cuáles son, si tienen características de ansiedad, que está tan evidente en todos los estudios internacionales, y tratarlo mucho antes. Fíjense, en otros estudios hemos visto también que tratar el problema de salud mental de manera temprana en hombres